Muy buenas. The Last of Us. The Last of Us es una de las mejores series que he visto últimamente. Y quiero avisaros ya desde el principio de que todo lo que vaya a decir yo en este vídeo a partir de aquí en adelante va a ser desde la perspectiva de alguien que no ha jugado al videojuego. Nunca he tenido consola en mi vida, ni Play ni Xbox, entonces yo hasta ahora no he podido disfrutar de la historia de The Last of Us. Así que en este vídeo no voy a comparar la serie con el videojuego, hacer las relaciones, cruzarlas entre ellas, decir lo que está bien y lo que está mal. No, simplemente voy a comentar la serie aisladamente y que me ha parecido como unidad narrativa e historia dentro de sí misma. Y The Last of Us me ha parecido una historiaza. Me ha encantado y hasta me ha arrancado alguna que otra emoción. Entonces, ¿dónde destaca esta serie, esta historia de The Last of Us? ¿Qué es lo que tiene de bueno? Porque realmente si nos paramos a analizarlo, el contexto y los hechos que se te presentan no es para nada extraordinario ni nada que hayamos visto en ningún otro lado. Es una historia sobre el apocalipsis zombie. Y tenemos de eso películas así, tenemos un montón de películas, series, historias de apocalipsis por un lado y de zombies por otro, y de apocalipsis zombie también tenemos un montón. Y en esta serie, el apocalipsis zombie no es más que el contexto. En lo que destaca esta serie es en su grandísimo desarrollo de personaje y en las interacciones entre los personajes. El contexto realmente está ahí para definirlos, para condicionar a esos mismos personajes y condicionar sus decisiones. Lo que me gusta de The Last of Us es que lo que hace es ahondar en la naturaleza humana. Naturaleza condicionada precisamente por ese contexto tan hostil y tan agresivo del fin del mundo, del apocalipsis zombie, que lo que hace es sacar lo mejor y lo peor de las personas. Y es precisamente en lo que ahonda esta historia, en profundizar en la bondad, pero sobre todo también en la maldad de las personas. Y es que realmente el hongo Cordyceps de The Last of Us no es el villano de la historia, como digo, es el contexto. Y el contexto no es ni bueno ni malo. El hongo Cordyceps en realidad no es más que la especie que viene a desafiar la hegemonía de la especie humana en el planeta. Pero si nos damos cuenta, en la propia historia de The Last of Us, realmente después del prólogo ocurren 20 años y en realidad lo que se nos muestra es que el ser humano ha aprendido, en cierto modo, a convivir con el hongo Cordyceps. Sí, todavía esa batalla no se ha resuelto, se siguen disputando la hegemonía dentro del planeta, pero en realidad digamos que hay una convivencia entre unas comillas muy marcadas. La cuestión es que el ser humano ya conoce cómo se comporta el Cordyceps y sabe cómo evitarlo y cómo convivir con él. El verdadero enemigo de toda esta historia y del viaje de Joel y Ellie a lo largo de toda la serie realmente son los demás seres humanos. Es el propio ser humano su peor enemigo. Los momentos de mayor amenaza en los que temes por el bienestar de los personajes, que es ahí donde se crea la tensión. Esa amenaza o el peligro siempre viene marcado no por los zombies, no por el Cordyceps, sino por otros seres humanos, porque sabes que son los impredecibles, son los irracionales. Porque si nos fijamos y si analizamos con detenimiento, realmente el comportamiento del Cordyceps y de los zombies es algo que se explica desde el principio y lo entiendes desde el principio hasta el final. Es algo que no cambia. Es casi como una sentencia. Porque tú sabes desde el principio de que si un personaje es mordido por un zombie, su vida está sentenciada. Es algo que se da por hecho. Y cuando ves a un personaje luchar contra un zombie, sí, hay como una tensión inherente, lógica, que te dices, vale, ¿lo morderá o no? Pero en el momento en el que es mordido, es como que sabes cuál va a ser el resultado. Conoces el outcome porque se te ha presentado y siempre va a ser el mismo. Mientras que la verdadera amenaza, que es el ser humano, que es en las situaciones de tensión cuando Joel y Ellie se enfrentan a otros seres humanos desconocidos, el outcome literalmente es desconocido. Es decir, la repercusión de las acciones que puedan salir o de esa situación nunca es conocido porque el ser humano es impredecible. Y es ahí donde radica precisamente el verdadero peligro y la verdadera amenaza del ser humano, de otros grupos de seres humanos, de supervivientes. Porque si por un lado el hongo es un ente que actúa por instinto irracional, pero en realidad sigue las mismas pautas, y por eso precisamente el ser humano dentro de la serie de The Last of Us ha aprendido a convivir con él porque lo ha comprendido, el propio ser humano todavía no se comprende a sí mismo. Y por eso de los zombies, del Cordyceps, nunca te esperas traiciones o crueldad, mientras que sí te lo esperas del ser humano. Lo que me gusta de The Last of Us también es que la historia se les impone a los personajes protagonistas. Aquí la mano invisible de la historia, esa fuerza que une a los personajes, actúa casi como el destino. En el caso de Joel, por ejemplo, la historia se le impone como si fuera el destino. Es como que la historia tenía preparado para él una misión final para su vida, una misión vital que él tenía que cumplir, y él hasta ese momento, hasta sus 56 años, la ignoraba por completo. Esa idea del destino siempre me ha gustado mucho porque es como que te pone en la piel o en el papel o en el sitio de pensar como que estamos aquí por algo, no sabemos por qué, pero estamos aquí para cumplir alguna misión que a lo mejor todavía no sabemos ni nosotros mismos. Y mientras que toda esta historia de The Last of
of Us es como que el destino que le tenía preparada la historia para Joel. En el lado contrario está Ellie, cuyo destino realmente no se resuelve. Ella como que tiene un propósito, ella como persona, para todo lo que es la humanidad, pero en realidad su destino tampoco se resuelve. En la serie de The Last of Us hay bastantes personajes, pero en realidad los más importantes son evidentemente los protagonistas, Joel y Ellie. Los demás, aunque estén bien, en realidad son circunstanciales y tampoco voy a entrar en profundidad a comentarlos. Sí que haré una mención honorable al tercer capítulo sobre Frank y Bill, el cual es una historia muy tierna como capítulo. Me encanta cómo funciona porque en menos de una hora se te cuenta una historia tan bonita y tan completa de principio a fin, con la que conectas tan enseguida. Y si conectas es porque utiliza cosas tan reconocibles y tan típicas, pero que no resultan ni típicas y dices, esto ya lo hemos visto mil y una veces. A veces lo simple, que eso es lo que siempre defiendo, lo simple es lo que funciona porque te permite conectar directamente emocionalmente. Y el tercer capítulo, aunque mucha gente diga que es el mejor de la serie, tampoco opino que sea el mejor de la serie, pero está muy bien. Como micro relato, historia independiente en sí misma, pero que funciona en conjunto con todo lo demás de forma orgánica y natural. En fin, volvamos a Joel y Ellie, que esos son los personajes que de verdad importan. Toda la serie viene definida absolutamente por su dinámica como personajes, dentro de su relación entre ellos dos. Y es que a muchos niveles, en muchas facetas y desde muchos ángulos y perspectivas, Joel y Ellie funcionan literalmente como el yin y el yang. Son como dos piezas de puzzle opuestas y que por ser opuestas y antagónicas se completan a la perfección. Y eso tanto en el sentido directo de ellos como interactúan como personajes, sino también en el sentido de metanarrativo dentro de la estructura de la serie. ¿Y a qué me refiero? Es que ellos dos como personajes narrativamente, estructuralmente van al encuentro el uno hacia el otro. Porque la serie comienza con el prólogo dedicado a Joel, para que nosotros entendamos su background, su historia, lo cual le define a él de ahí en adelante para el resto de la serie como personaje. Entonces entendemos a Joel desde el principio, el cómo funciona él y cómo él se establece. Ellie, por otro lado, se va definiendo a lo largo de la serie y es como que ocurre al revés, ella acaba definida al final. Es como que Joel es la base que establecemos y a partir de ahí quien crece es Ellie para terminar floreciendo ella como personaje. Hilando esto con la idea del destino, de cómo la historia tenía preparado un destino para ambos personajes, eso tiene todo el sentido del mundo, porque el destino de Joel queda claro casi desde el principio, de que él va a tener que ser su protector y la piedra o el pilar sobre el cual Ellie se va a apoyar el resto de la historia. Puesto que a Joel se le impone esa misión, entiendes hacia dónde se proyecta su destino y su misión y cuál va a ser más o menos su final. Mientras que el de Ellie no es tan claro. La cuestión es que el destino final o el propósito que en un principio se le plantea argumentalmente a Ellie no se resuelve, porque Joel se lo arrebata. Pero yo personalmente creo que eso no es nada malo. Sí, actúa de forma egoísta, pero vamos a explicar eso. La cuestión es que Ellie no tiene la oportunidad de decidir ella su propio destino. Ese destino se le impone la historia o los demás personajes que la rodean. Entonces eso es algo que entiende Joel. Él entiende que sin haberse dado cuenta y sin saberlo, ellos dos, tanto Joel como Ellie, se dirigían al matadero para sacrificar a Ellie. Entonces lo que ocurre con Ellie es que le quitan todo poder de decisión propia, le quitan ese libre albedrío. Y si lo que hace Joel es cuestionable, lo que hace es mentirle. Le cuenta la típica mentira de padre, de que le pinta la realidad de otra forma de la que no es, con tal de protegerla. Y aún así, al final, lo que hace es lo típico de jurarle que le ha dicho la verdad y es como el típico secreto que se va a llevar a la tumba. Pero narrativamente sabemos que todas las mentiras salen a flote, entonces eso es lo que quizás se revela en la segunda parte. Entonces, lo que hace Joel al final en realidad es liberar a Ellie, darle otra vez ese poder de decisión, de poder ella decidir su destino cuando realmente casi se lo arrebatan. Eso es una forma quizás de justificar las acciones de Joel, porque seguro que va a haber alguien que diga que en realidad lo que haces es un acto egoísta porque empieza a quererla como hija y aquí es donde entra la paternidad perdida. La paternidad perdida de Joel es lo primero con lo que abre la serie, es el prólogo. Entonces eso también lo define a él muchísimo como personaje porque él adquiere esa armadura emocional que no puede penetrar nadie y precisamente Ellie es cuando entra en juego precisamente a tirarle abajo esa armadura emocional de tipo duro, rudo, que no es capaz de sentir nada. La típica imagen, pero que funciona para un personaje como Joel. Porque Joel realmente actúa como si fuese llevado por la mano del destino. No sabe ni por qué está haciendo las cosas. Él simplemente se deja llevar por la historia. ¿Y por qué es eso? Porque Joel ya ha perdido toda esperanza. Él ya no cree en la bondad del ser humano. Él es un superviviente. Y eso queda claro con su naturaleza pragmática en la que él hará lo que haga falta con tal de sobrevivir, incluso cosas malas. Y eso es algo que se dice textualmente en la serie, explícitamente. De que él para sobrevivir ha tenido que hacer cosas muy cuestionables. Pero realmente todos las han hecho. Entonces, en el
mundo de la supervivencia, la moral y la ética, eso se tira todo por la ventana. Si quieres sobrevivir en este mundo hostil, en un contexto del Cordyceps, del hongo y del apocalipsis zombie. Y hay una cosa muy importante que mencionar sobre absolutamente todos los personajes, y es que todos tienen un denominador común provocado por el contexto del apocalipsis zombie Cordyceps. Y es que lo que une absolutamente a todos los personajes, ese fino hilo de plata que los une a todos, es precisamente el dolor de la pérdida de un ser querido. Todos los personajes han perdido a alguien en este contexto, en esta historia, y el dolor es algo que caracteriza absolutamente a todos los personajes. Todos están doloridos. Pero hay personas que se dejan influenciar por ese dolor y que eso les marque como personas y determine sus acciones y su actitud y su personalidad. Y hay otras personas que no, como por ejemplo Ellie. Si por un lado lo que puede parecer es que Joel haya tirado la toalla con la vida por su pérdida hace 20 años, lo que queda claro al final precisamente de la serie es que Ellie también comparte el dolor de la pérdida de seres queridos y de que ella también lo ha pasado muy mal, pero es una auténtica superviviente que sabe salir adelante y no ha dejado que ese contexto del Cordyceps y ese dolor la defina y que la hunda emocionalmente. Sí, ella acaba también con una personalidad un poco más definida, un poco más oscura por los hechos por los que vive, pero ella representa precisamente esa esperanza, ese ánimo de querer vivir y de ver mundo y de ver el sol salir una vez más. Y eso es precisamente lo que le insufla y lo que le mete Ellie a Joel en su espíritu, le da vida. Y por eso son dos personajes que se complementan. Joel le enseña, digamos, el lado más oscuro a Ellie de la vida, le enseña a sobrevivir, le enseña las herramientas y el modus operandi, mientras que Ellie lo que le aporta a Joel es ese espíritu de esperanza. Y esa es la conclusión que al final llega Joel. A él le da igual el mundo o la salvación, y eso queda o ha quedado patente a lo largo de toda la serie, de que a él los demás le dan igual. Él es completamente egoísta, o como mucho él puede querer solamente a los seres más cercanos a él, y eso es en realidad lo que nos pasa a todos. Y por eso no deja que sacrifiquen a Ellie, porque en realidad a todos nosotros, no vayamos a mentir, si nos dieran la oportunidad de salvar a nuestro ser querido o salvar a toda la humanidad, a un montón de seres anónimos que ni conocemos, yo creo que la mayor parte de nosotros habríamos elegido salvar al ser querido que conocemos y con el cual hemos compartido nuestra vida. Y Ellie, por otro lado, como personaje, sí, ella representa precisamente esa esperanza de futuro, pero no solamente por su ánimo, sino porque también ella físicamente, ella es el futuro. Es una adolescente, es una persona que todavía lo tiene absolutamente todo por delante. Mientras que Joel está en una edad ya completamente avanzada y sí, su destino y su vida ya están a punto de acabarse pronto. Entonces una cosa, por ejemplo, de Ellie que a mí me ha encantado es precisamente esa naturaleza suya y esa personalidad picaresca que tiene, de que precisamente es capaz de penetrar en la armadura emocional de Joel. Lo que define a él es esa fiereza y esa furia de espíritu que tiene en su interior, en el fondo, lo cual se queda demostrado, me parece que en el penúltimo capítulo, pero también sobre todo porque es una chica que se fija muchísimo en los detalles. Y sobre todo lo que más me ha encantado de ella es que ella es capaz de arrinconar a cualquier adulto, de que la chica no es tonta ni inocente. Sí habrá cosas que todavía no conozca del mundo, pero porque le falta experiencia, no ha visto el mundo y precisamente Joel está ahí para enseñárselo. Y de que ella representa precisamente a una nueva generación de seres humanos que ha nacido ya dentro del Cordyceps, junto con el Cordyceps. Entonces ella no conoce nada de lo que ha ocurrido antes en la civilización del ser humano. Y ella representa a esa generación que ya ha nacido en el conflicto. Y todo lo que ella conoce es las 4 paredes del campamento en el que tenía que vivir. Entonces este viaje que tiene en The Last of Us es su apertura al mundo. Ella es la primera vez que ve mundo, o por cómo era y por cómo es. Y precisamente Joel se lo introduce. Y en realidad yo creo que si es capaz ella de conquistar emocionalmente a Joel, no es tanto en realidad por los chistes que sí que hacen gracia, sino es en los momentos en los que consigue arrinconarle y dejarle sin palabra. Y es cuando Joel realmente, cuando se queda sin respuesta, yo creo que eso nos pasa a todos, cuando alguien demuestra ser un poco mejor que tú y te arrincona, es cuando surge el respeto. Y es cuando Joel empieza a cogerle poco a poco el respeto a Ellie y hasta el final llegar a quererla como una hija, a la hija que nunca tuvo. No, sí tuvo, mejor dicho, pero se le fue arrebatada. En fin, y hasta aquí lo que es la dinámica entre Joel y Ellie, porque creo que ya he dicho un montón de cosas, pero hay todavía más cosas que comentar sobre esta serie. Al hilo de la idea de que el ser humano es su peor enemigo, es su propio peor enemigo para sí mismo, lo que me ha gustado de esta serie es que precisamente en lo que viene a entrar y a ahondar es que cuando la civilización se cae, podemos estar de acuerdo con esto o no, pero lo que se expresa en esta serie es que siempre tendemos a caer en regímenes autocráticos y autoritarios, porque esas ideas políticas expresadas a través de Fedra y de los Fireflies, que la verdad es que desconozco cómo se habrá traducido al español, la verdad es que me han gustado mucho. Da también
también para lo que pensar. Y lo que me gusta mucho de esta serie es que realmente te planta los dos contextos posibles, pero tampoco te pone a favor de uno o de otro. Es decir, te cuenta lo que es Fedra y de cómo tenían organizadas las cosas y te planta los argumentos a favor y en contra a través de los personajes, pero también te plantea la otra alternativa, que es la del pueblo, es la de los revolucionarios, los Fireflies, y también te pone argumentos a favor o en contra. Y ves que todos tienen razón y los dos también se equivocan. Al final, realmente la conclusión final y la lección de fondo, creo yo, es que sean Fedra o sean los Fireflies, en realidad ninguno deja de ser humano y todos tienen familia y todos se preocupan por sus seres queridos. Y eso es un poco foreshadowing a la decisión final que toma Joel. Porque todos miran por su propia supervivencia. Tanto la gente que entregaba y se chivaba a Fedra dentro de Kansas City, como también los propios revolucionarios. Ellos en realidad miran por su propia gente. Y en realidad no puedes culpar a nadie. Y si por un lado, esto ya es opinión personal mía, pero yo creo que, sobre todo en las series, en las películas, no sé si esto será de verdad real dentro de la sociedad estadounidense, pero tiendo a creer, me parece que ellos tienden a llamar fascista cualquier cosa que sea mínimamente autocrática, sin la necesidad de ser fascista. Y eso es una idea que se expresa aquí a través de los Fireflies, que ellos dicen que Fedra era un régimen autocrático fascista. Pero luego entra Ellie a decirte, vale, pero es que lo tenían bastante bien montado, las cosas funcionaban. Sí, la disciplina era rigurosa, había muchísima disciplina, había muchísimo control de la población, pero había una estructura y las cosas estaban bien montadas. Porque hay un capítulo en el que se te presenta la alternativa, que es cuando la gente consigue rebelarse en Kansas City y destituyen a Fedra, pero realmente a efectos prácticos, ¿qué consiguen? Ellos dicen que sí, hemos conseguido la libertad, y a la gente se le llena mucho la palabra con la boca libertad, pero de forma práctica, ¿qué consiguieron? El poder salir por la noche, gritar, beber y disparar armas al aire. No voy a decir que me ponga del lado de unos o de otros, pero todos han hecho cosas cuestionables, y realmente esto es un terreno mucho más gris en el cual no puedes decir de estos se equivocan y estos tienen razón. Y es precisamente esa clase de debate interno lo que me gusta que provoque esta serie o cualquier historia. Bien, y por último, ya acabando el vídeo, me gustaría hacer una última crítica a esta serie un tanto negativa que no me ha gustado, que tampoco viene a tirar abajo toda la serie, pero a mí me ha resultado molesta en algunos capítulos. Y es una cosa completamente técnica que no tiene nada que ver con la narrativa, pero santo Dios, por favor, vivimos en el año 2023. La industria del cine ha avanzado muchísimo y sobre todo en lo que se refiere a la filmación de imágenes, al trabajo de cámara y a sistemas de sujeción y estabilidad. No hay cosa que más nervioso me ponga que es un plano grabado al hombro o con la mano sin ningún sistema de estabilización. Existen trípodes, existen steadicams, existen gimballs o lo que sea, pero hay algunos planos que se ve que fueron grabados con la cámara en la mano sin ningún tipo de sujeción o de estabilización y que le aportan un movimiento al plano, al lenguaje audiovisual, que es completamente innecesario y molesta un montón. Sobre todo me parece que en el primero o segundo capítulo, cuando los personajes simplemente andan, hay muchísimo movimiento de cámara. O sea, yo entiendo que tú quieras crear el efecto para el espectador de que como que estás andando con los personajes, pero hay planos que los personajes están quietos y el plano debería estar quieto también, que ese movimiento inherente, ese balanceo del plano no acompaña nada y sobra absolutamente. Porque si una cosa hay que entender del lenguaje audiovisual es que todos los detalles importan. Es decir, un plano que está en movimiento, que está temblando, realmente lo que haces de forma inherente, inconscientemente y racionalmente es aportarle más tensión a lo que estás viendo. Hay planos en los que esa tensión que le aporta ese movimiento no hacía falta y de hecho sobra y causa el efecto completamente contrario. Pero ya está, por concluir, dejando eso de lado, The Last of Us es una grandísima serie, a mí me ha gustado, es una grandísima historia, con un número de capítulos suficiente, que no se recrea en más de lo necesario, pero a ver, eso estaba marcado por la propia historia del videojuego. Y una cosa que ahora me acuerdo que no he comentado, pero la comento brevemente, es que lo que me ha gustado es cómo alterna la serie continuamente de un capítulo de Joel y Ellie y luego otro capítulo para otro tipo de personajes, que son más circunstanciales. Entonces hay momentos en los que de verdad ahonda entre la relación entre Joel y Ellie, pero luego desvía un poco la atención para que no te aburras tanto, entonces eso está muy bien. Pero vamos, conclusión final, que después de haberme visto esta serie me apetece un montón jugar al juego, pero no puedo porque está bugueado completamente, al menos en este momento. Sé que al final lo acabaré jugando y quiero jugarlo, y espero con muchísimas ansias la temporada 2. En fin, dadle like al vídeo, dislike si no os ha gustado ni la serie ni este vídeo, suscribiros por favor al canal si le habéis dado like y si habéis llegado hasta aquí en el vídeo, y hasta otra.